Ah, no, por favor, pueden tomar asiento. Que tengan muy buen día cada uno de ustedes. ¿Cómo están? En mi iglesia ahí en Argentina, cuando digo desde el púlpito, hola hermanos queridos, ¿cómo están? Y ellos me dicen, bien, ¿y vos? Y me preguntan a mí. Así que, porque claro, ¿no? Es ida y vuelta, ¿no? El hermano que se para aquí es un hermano más. Lo importante es la palabra de Dios. Amén. El Señor es el importante. Así que estamos muy agradecidos con mi familia de poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Venimos desde Argentina, mi esposa, yo le voy a pedir a mi esposa que se pare, que venga aquí adelante con mis hijos. Ellos son tan importantes también. Vanessa, ella es de Ecuador, ella fue a Argentina a estudiar la palabra de Dios en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida, aquí en Buenos Aires, y ahí nos conocimos, en realidad nos conocimos en nuestra iglesia. Yo era el pastor de jóvenes en el año 2005. Ella vino a estudiar la palabra de Dios y nosotros le pedimos al Instituto Bíblico una ayuda para las chicas de nuestra iglesia. Necesitamos alguna alumna que esté preparada para poder hacer discipulados, así que enviaron a Vanessa, con un mes que había llegado tan solo del Ecuador, la capital del cielo, a un país. Sí, hay algunos ecuatorianos aquí, ¿no? A ver, levanten la mano los que vienen. Ahí está, hermano, son unos cuantos, Bueno. Usted conoce, sabe que en la costa de Ecuador todo el año es el mismo clima, 24, 28 grados. En Argentina en el mes de mayo, junio, julio, agosto hace frío, mucho frío. Así que no estaba muy acostumbrada ella a ese tipo de climas, pero ahí la recibimos en la iglesia cálidamente. En el 2005 nos conocimos, en el 2006 nos pusimos de novio, en el 2007 nos casamos y en 2012 tuvimos a Nicolás, tiene ya 7 años, y Abigail, 2014, ella ahora tiene 5 años. Bueno, sí, muy bien. Así que, bueno, nosotros somos misioneros, estamos ya por 13 años en las misiones, estuvimos en Argentina durante estos 13 años con Palabra de Vida, sirviendo a la juventud de la Argentina allí, con las iglesias, predicando el Evangelio, enseñando y trabajando en entrenamientos con pastores, líderes, en cuanto al discipulado, el evangelismo con la juventud. Pero ahora estamos en un proceso de transición aquí en los Estados Unidos para movernos a Ecuador. Hemos dejado atrás Argentina, ya no volvemos a Argentina. Es una mudanza bien larga, porque ya hemos dejado Argentina el 7 de enero de este año, y el 20 de junio de este año, dentro de unos 4 meses más o menos, estaremos volando para Ecuador para ya establecernos allí con el Ministerio de Palabra de Vida, que ya viene funcionando por muchos años. Nos vamos a sumar al equipo y, si Dios quiere y Dios mediante, los próximos 2 años o 3 ya estaríamos tomando la dirección del ministerio allí. Así que es un gran desafío para nosotros como familia, no solamente lo que dejamos, los afectos, la familia, las iglesias que amamos, nuestra iglesia local en Tapiales, que nos ha apoyado y nos encomendó, pero también es ver hacia adelante y llegar a un país con el que estamos soñando y deseamos llevar el Evangelio. Así que en este tiempo en Estados Unidos estamos levantando nuestro sustento. En Argentina, durante todo este tiempo hemos estado sirviendo al Señor allí, y el sustento venía mayormente de mi profesión como ingeniero y de ser docente en el high school ahí de Palabra de Vida, y hay una escuela. Entonces eso mismo generaba nuestro sustento, pero dejar Argentina era dejar todo, el sustento también, y Dios en su gracia, ya en estos 2 meses que estamos aquí, ya tenemos el 15% levantado del sustento que necesitamos. Estamos orando para llegar a completarlo para junio. Algunos me dicen que es imposible, yo digo exactamente. Así que oren por nosotros, tenemos algunas tarjetas de oración aquí que después a la salida les voy a repartir, y si alguno quiere ser parte, Dios pone en tu corazón el ser parte con una ofrenda mensual. Es lo que estamos orando a Dios, para que hermanos y la iglesia del Señor en todo lugar sea parte también de este proyecto y de poder lanzarnos a las misiones allí al Ecuador. Bienvenido, tengo ahí una hoja
de newsletter también, si quieres recibir, no significa que te estás comprometiendo con nosotros, anotarse ahí es poner tu email, tu nombre, para que te lleguen noticias de nosotros, de qué estamos haciendo, lo puedes hacer, te puedes anotar, ¿sí? Así que muchas gracias, vamos a orar para poder tener este tiempo con la palabra de Dios. Amén. Oramos, querido Dios, gracias Señor, te damos, que como familia estamos muy honrados de conocer esta iglesia, estos hermanos, gracias porque nos sentimos en familia, gracias porque es tu familia, Señor, en todo lugar, y gracias porque podemos estar aquí, gracias porque podemos conocer, podemos abrir tu santo libro y compartir también. Pedimos tu bendición y que tu palabra nos hable al corazón y nos anime. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Me siento? Bien. Y pensaba en esta mañana, no sé si ustedes, ¿se me escucha bien o me lo subo más? ¿Está bien? Bien. Escucharon hablar acerca de esto de, en Argentina a veces se dice mucho esta frase, esta expresión, este fue tocado por la varita mágica. ¿Han escuchado algo así? ¿Viste? Messi, por ejemplo. Si hablamos de deportistas exitosos, Messi, conocen a Messi, ¿no? El crack del fútbol, es argentino, está en Europa, jugando en el Barça de España, y es un crack, es el mejor jugador del mundo, y entonces voy a decir, claro, este tipo fue tocado por la varita mágica, ¿sí o no? Ahora, quiero hacer una aclaración. Hablamos español, ¿no es cierto? Sí. Pero el español tiene diferentes formas y en cada lugar hay cultura. En Ecuador hay cultura, en Argentina hay cultura, en Brasil hay cultura, pero en español, portuñol en el sur ahora. Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Honduras, Panamá, Costa Rica. Hablamos todos, Puerto Rico, hablamos español, pero México, claro. Pero hermano, entienda que yo puedo usar una palabra que en mi cultura no es ninguna mala palabra y que en la suya sí. Por favor, le pido, no se ofenda, ni me venga después a decir, ¿cómo pastor usted dice malas palabras? No, no me diga eso porque yo le voy a decir, las palabras tienen sentido en el lugar donde está. Usted no está en su país ni yo en el mío. Así que usted y yo tenemos que usar un mismo diccionario y lo mejor es, bueno, lo dijo de esa manera, debe ser porque se dice así, puede preguntarme, no hay ningún problema. ¿Qué significa eso en tu país? Y yo le puedo explicar, y no hay ningún problema. Y si alguno quiere levantar la mano y decir, perdón, no entendí lo que dijo, lo vuelvo a repetir o lo aclaro. Por favor, tenga la libertad de hacerme preguntas. Bien, pero lo que quería continuar, porque yo decía esto, digo, hay gente que está tocada por la varita, ¿no? Es decir, perdón, tienen éxito, ¿sí o no? Personas como Bill Gates, por ejemplo, un hombre de negocios que empezó programando, hizo un programa de computadora, tuvo éxito con eso y hoy es uno de los magnates más poderosos en el mundo en cuanto a finanzas y negocios, ¿sí? Actualmente en Estados Unidos hay un presidente que por años ha sido muy exitoso en los negocios, ¿sí? Y hoy es el presidente de los Estados Unidos. Uno dice, son personas que fueron tocados por la varita mágica, ¿sí o no? ¿Conoces personas que se destacan en todo? Yo en la escuela, por ejemplo, no me destacaba en el deporte. En las notas sí, siempre buenas notas. Yo estudiaba muy poco y me sacaba muy buenas notas. Pero con el deporte no, hermano. Yo jugaba y me decían mis compañeros, ahí está, mira, yo los veo a ellos, me acuerdo de mis amigos y mis compañeros de la escuela, me decían, viste, vos sos como una chancleta. ¿Por qué? Porque no sirve para ningún deporte. Viste que la chancleta no sirve para ningún deporte. ¿Qué deporte se juega en chancleta? Ninguno. Entonces me decían chancleta. Porque no servía para ningún deporte. Así que yo decía, yo no soy tocado por la varita mágica en el deporte, pero había compañeros míos que jugaban al vóley, jugaban bien, excelente. Jugaban al básquet, eran un crack. Jugaban al fútbol, también. Loco, pero la pega toda. Yo no ni una hago bien. Entonces, quizás estás en esta mañana y vos decís, bueno, y en cuanto a la vida, yo no me siento especial o no siento que yo pueda llegar a lograr algo. Quizás te ves tu vida o mirás tu pasado o pensás en tu presente y decís, a mí no me está yendo bien, a mí no me va bien.
O quizá tenés expectativa, ¿cómo me gustaría que me vaya bien? Pero no sé qué va a pasar conmigo. Mira, yo quiero decirte esta mañana que no se trata de una varita mágica, no se trata de capacidades personales. Es Dios. Es Dios. Y vos quizás escuchaste esto y decís, pero eso ya lo escuché tantas veces. Mira, quiero enfocarte en esta mañana en algo que es muy real. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. El apóstol Pablo dice, ahí cuando tengamos todos Romanos capítulo 12, porque la voluntad de Dios es revelada a mí, porque Él quiere revelarla. Él no la quiere ocultar. Él tiene un plan para tu vida, Él no quiere ocultártelo. Fíjate cómo lo dice, por tanto, os ruego, hermanos, versículo 1, por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio a Dios. Gracias. Perdón, Se ve que el clima, ha cambiado el clima. Ayer se hizo muy frío y me agarró medio desprevenido ayer. Perdón, seguimos. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y fíjate cómo el apóstol Pablo nos va a decir esto, y esto es una gran verdad que vos y yo tenemos que entender. Hemos sido salvados, y él dice, por tanto, por tanto. Este tanto es por todo lo que Pablo venía diciendo en su carta, en cuanto a la salvación, en cuanto a cómo nos salvó estando en un mundo perdido, estando nosotros en el pecado, muertos, separados de Dios, y Dios nos salva, nos redime, paga el precio a través de su Hijo Jesucristo. Y ahora por estas misericordias que Dios tuvo hacia nosotros, que no tenía por qué tenerla, no tenía por qué hacer lo que hizo, lo hizo porque nos amó, no porque encontrara en ti o en mí algo especial, sino porque Él quiso, porque nos amó. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión de buscar el mayor bien para el otro. Él buscó el mayor bien para nosotros, eso es amar. Y Él buscó el mayor bien para ti y para mí. Y el mayor bien era sacarnos de la condenación. Nacimos condenados bajo el pecado. Nacimos en esa condición. Pero Él pagó el precio en la cruz por ti y por mí. Entonces el apóstol dice, por esta misericordia os ruego, hermanos, que ahora vivamos a la altura de las circunstancias. Dicho versión Viti. Vivamos a la altura de las circunstancias. Vivamos a la altura de lo que Dios hizo por nosotros. Dice, te ruego que presentes tu cuerpo, tu vida. Dice tu cuerpo en sacrificio. Es una entrega total a Dios. ¿Por qué? Porque si Cristo pagó por mí, ¿qué más puedo hacer? No puedo hacer nada por mi salvación, pero sí puedo dedicar mi vida para servirle, para vivir para Él. Ahora, vivir para Él no es una vida aburrida, Mira, yo entendí esta verdad a los 14 años y empecé a buscar a Dios y cuando acepté a Cristo como mi Salvador tenía 14 años, venía de un hogar destruido por el pecado, mi papá alcohólico, policía, era bravo, tomaba un vaso de vino y con el viejo no se podía hablar, pobre, porque se ponía violento, se ponía mal, verborrágico, ¿viste? Te decía insultos, te trataba mal. No era que te pegaba, no era un tipo, a veces yo escucho, ¿no? Alcohólico, el hombre que entra a la casa y le pega a la mujer, a los hijos. No, mi papá no era así, pero era violento. La violencia se manifiesta de diferentes maneras, no solamente con golpes. Y mi hogar era violento. Ahora, sumale a eso una mamá con esquizofrenia. El cóctel era bastante efervescente, era fuerte. Y yo me crié en ese ambiente. Ahora, a los 14 años, ¿qué podías esperar de un joven de 14 años en un hogar así? Que se drogue, que se escape de la casa, ¿no? Que es lo normal.
¿Qué hace un chico ahí viviendo así? Cuando tiene un poquito de independencia se va. Se droga, hace alguna cosa. Un hermano de la iglesia, yo no iba a la iglesia, no conocía nada del Señor ni de la iglesia. Es más, me acuerdo que yo tenía 6 años, 7 años, iba a la casa de mi abuela, en realidad era un departamento, un edificio, mi abuela vivía en el 3er piso, y yo del balcón del 3er piso miraba así entre las rejas, en realidad no hacía así porque yo era chiquito, era así. Miraba por las rejas del edificio y abajo se veía una casa que a mí me asustaba porque entraban personas de camisa y corbata los domingos. Era una casa que empezó una iglesia ahí hace unos años. Y el hermano que vivía ahí había ofrendado su casa para que se haga la iglesia. Habían tirado las paredes, algunas paredes. Después cuando yo empecé a ir a la iglesia, años después, ya habían tirado otras. Después conmigo tiramos otras. Y cada vez agrandamos más, ¿no? Pero me acuerdo que a mí me daba miedo. Para los 14 años, alguien de ahí, de esa congregación, el pastor de jóvenes, me va a buscar a mi casa. Me quiere llevar a un campamento de palabra de vida. Yo quería ir, pero no teníamos plata, mi papá no estaba dispuesto a pagar. Siempre había para el alcohol, para el cigarrillo, pero nunca, para el pucho, ¿no? Pero nunca había para algo que yo quisiera o para un campamento mucho menos. Pero el líder de jóvenes buscó los recursos y me llevó al campamento. Este muchacho llamado Juan me lleva al campamento. Y yo ahí conozco a Cristo como mi Salvador. Ahora, conozco a Cristo como mi Salvador y entendí inmediatamente que mi papá, mi mamá, mi hermano se iban al infierno, que ellos no conocían esto. Porque siempre escuchamos hablar de Jesús. ¿Qué escuchas de Jesús de la Navidad, el Jesús de la religión católica, el Jesús del Sagrado Corazón de Jesús, y de Jesús el de la historia, y el Jesús de la cruz, el Jesús de la tumba vacía? Se escucha eso. Eso se escucha. Se ve una película, alguien lo dice, tú lo escuchas. Pero escucharlo, saberlo, conocerlo, no salva a nadie. Lo que hace el diablo astutamente es vacunar a la gente con esto. Te vacuna con el Evangelio. Hoy hablaba con los hombres de esto, ¿no? Es una vacuna. Entonces cuando tú le vas a hablar a alguien de Jesús, te dice, sí, yo ya conozco. Sí, yo ya sé. Entonces me decís, es cristiano. No te confundas tú. Que alguien te diga que conoce de Jesús o que hizo una oración no significa que sea salvo. Puede estar vacunado con el Evangelio. ¿Qué es eso de vacunarse? Claro, viste, la vacuna es el virus quizá disminuido o se lo trata, pero de una manera que entra en el organismo y el cuerpo reacciona generando anticuerpos, defensas, ¿sí? Para después, el día que entre el virus de verdad, el cuerpo sepa cómo tratarlo, cómo defenderse, ¿sí? Y realmente con el Evangelio el diablo ha hecho lo mismo. Porque mucha gente habla de Jesús, pero no le conoce como Salvador. Esa es la gran diferencia. No le conoces quizás como el Salvador de tu vida. Yo hablo con muchas personas que te dicen, sí, Jesús es el Salvador. Y tú te puedes confundir, ¿eh? Yo le pregunto y preguntaba, y siempre hago esta pregunta. Ok, si te mueres, ¿a dónde vas? Y la siguiente pregunta es, ¿por qué? Si te vas al cielo, bueno, ¿por qué te vas al cielo? Y nadie puede dejar de dar lo que tiene. Si tienes a Cristo, la respuesta va a salir. Y si no le tienes, van a haber un montón de explicaciones. Porque me bauticé, porque hace años que voy a la iglesia, porque nací en un lugar cristiano, porque soy hijo de pastor, porque me voy al cielo porque soy pastor, me voy al cielo porque soy misionero, me voy al cielo porque soy bueno, me voy al cielo porque trato de hacer todo lo que Dios me pide, me voy al cielo porque, mire hermanos, usted, si hay alguien aquí que está pensando que va al cielo por alguna de estas razones o por alguna otra razón, quiero decirle que todavía no somos hermanos. Que necesita entender que ser cristiano no tiene nada que ver con asistir a una iglesia, con creer en Cristo, creer que Él existe, digo, ¿no? Con creer en la Biblia, es con entender, con creer, poner la fe en lo que Él dice es cierto. La Biblia dice de que soy un pecador. Todos hemos pecado. Estamos separados de Dios por el pecado. El pecado te condena. Naciste en esa condenación.
No te convertiste en pecador la primera vez que pecaste. ¿Viste? Imagínate que nace un... Y no sé, vamos a esperar a que haga algo y cuando lo manifieste le pondremos el rótulo. Por ahí es cachorro de elefante, qué sé yo. O por ahí es de perro. Ah, mirá, ladró y levantó la patita. Es perro varón, macho. Si no hubiera levantado la patita no era macho. No, no. Ya sabés de qué especie es. Así es lo mismo con nosotros. Nosotros no nos convertimos en pecador la primera vez que pecamos. Pecamos porque ya nacemos siendo pecadores. Naciste bajo la condenación. Y lo único que te puede salvar es que alguien tenga con qué pagar tu deuda de pecado. Y no hay nadie en este mundo que lo pueda hacer. No hay nadie en este mundo que pueda pagar tu deuda a la mía. No existe tal cosa. Y aunque te esfuerces por hacer obras y por hacer un montón de cosas, la palabra de Dios lo aclara. Que nuestras obras en Isaías dice que son como trapos de inmundicia. Y en Efesios nos dice de que no es por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sos salvo, no por obras. ¿La gracia de quién? La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es Dios dándome lo que yo no puedo alcanzar, lo que yo no puedo obtener, lo que yo no merezco. Y Dios ahí te está dando la posibilidad de salvación. No porque tú eres bueno, no porque tú eres sabio, no porque tú eres mejor, porque estás igual de perdido que cualquier otro. Y si yo me pongo al lado de Hitler y al lado de algún papa, por decir a alguien, ¿no?, que supuestamente tiene que ser un ejemplo, una buena persona, los tres, Hitler, yo y el papa, estamos en la misma condenación. Somos pecadores porque somos humanos y nacimos pecadores. Y no hay diferencia. Dice Pablo, no hay diferencia por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, ¿cómo podés ser salvo? ¿Cómo se puede ser salvo? Si siendo el peor de todos, o siendo el mejor de todos, como el Papa, el peor de todos, Hitler, el mejor de todos, el Papa, estamos todos en la misma, entonces ¿cómo se puede ser salvo uno? Es que no se trata de la salvación de algo que tú o yo podamos alcanzar o hacer para alcanzarla. Ahí entra la gracia de Dios. Es que Él hace algo por ti porque tú no lo puedes hacer. ¿Y qué es lo que Dios hace por mí y por ti? Él entrega la vida de su propio Hijo, Juan capítulo 3, versículo 16, el versículo más conocido del mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó a todos, que ha dado a su Hijo unigénito. Él dio a su Hijo, la vida de su Hijo, para que todo aquel, y acá hay algo muy importante, dice, para que todo aquel, y ya no es el mundo, porque acá entra una decisión personal, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú tienes que tomar una decisión para ser de aquellos que creen, pero el que no cree, el versículo siguiente dice, mas el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué ya ha sido? Es algo que pasó. La condenación ya está. Claro, porque ya nací bajo condenación. Así que continúo en el camino, en el sendero de la condenación. Supongamos que este es el sendero. Yo ya vengo en el sendero de la condenación. Voy rumbo a la condenación. Si me muero esta noche, se selló mi condenación. Si me muero dentro de 40 años, se selló mi condenación ahí. Mi condenación no se sella mientras estoy vivo. Pero el día que parto de este mundo, se selló mi condenación. A no ser que en este proceso de la vida me encuentro con Cristo y le creo. Pero si la rechazo o lo ignoro, que es otra forma de rechazo, o que, viste, que a veces personas dicen, bueno, yo estoy listo todavía. Bueno, le ha rechazado. Amablemente, le ha rechazado. Pero las personas necesitan conocer de esta verdad. Y yo sé que tú conoces personas que necesitan esta verdad. Yo conozco personas. Voy a un negocio, me hablan en inglés, no entiendo, a veces no entiendo nada, a veces entiendo, a veces no entiendo nada.
Yo le pregunto si es cristiano. ¿Are you Christian? Creo que es la única pregunta que mejor me sale. Y muchos me dicen, yes. Ah. Y la conversación a veces se traba, ¿no? Por el idioma, pero muchos dicen ser cristianos, pero están vacunados con el Evangelio. Necesitan entender que están hablando de lo más serio de la vida, que es dónde va tu alma, dónde vas después de esta vida. Y si no estás seguro, querido, te invito a que le puedas decir hoy al Señor, Señor, acá estoy, te necesito, sálvame, entra en mi corazón, limpiame de mis pecados, quiero ser salvo. Si es así, hacelo. Si estás seguro de que lo hiciste, de que has creído en Cristo, has creído a lo que Él dice acerca de ti, de que eres un pecador y que necesitas de Él, y has creído en su obra de salvación, pues somos hermanos. Porque la fe está depositada en el lugar correcto, en la salvación que ofrece Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Bien? Pero continuando con el sermón, la voluntad de Dios es revelada a mí, porque Él tiene un plan que no me quiere ocultar. Y esta mañana rápidamente quiero hablarte de 3 palabras fundamentales que vas a entender que son para nosotros, porque uno las vive, pero vas a ver que son 3 palabras que las vive cada personaje de la Biblia. Cada personaje de la Biblia. Plan, proceso y propósito. Plan, proceso y propósito. Dios tiene un plan para la vida. Mira, pensá en la vida de José. ¿Se acuerdan de la vida de José? Génesis capítulo 39 al 50. Vamos a ver todo el desarrollo de la historia de José. Perdón. Y ves ahí a este muchacho de 17 años, un adolescente, viviendo en un hogar bien conflictivo. Imagínate su papá Jacob con 2 mujeres, 2 esposas. Ya con una es difícil, imagínate con 2. 2 esposas. Tenía 6 hijos con una, 6 hijos con la otra. Reproductor. Bravo, ¿eh? Entonces no sigamos, porque si seguimos por esa línea podemos terminar en el río. Vamos a terminar. Pero fíjate, celos, mentiras, engaños, traiciones. José viviendo en medio de esa familia, sus hermanos lo empiezan a odiar porque su padre le daba preferencia. Terrible cuando un padre hace diferencias entre los hijos. Y ves en un hogar eso, en este hogar, la madre defendiéndole a uno, el padre al otro. Perdón, un momento. Fíjate en ese contexto. Es una historia real. Yo leo la historia de José y me hace recordar mi vida. No está hablando de un marciano, de un extraterrestre. Está hablando de un muchachito de una familia normal como la tuya y como la mía. En el mundo en el que hoy se vive, los hogares son tan disfuncionales como ese. Siempre hubieron hogares disfuncionales, ¿te das cuenta? Estamos hablando de una historia que tiene unos 2.000 años de antigüedad, 4.000 años de antigüedad, 2.000 años antes de Cristo, casi. 1.500 años antes de Cristo, mejor dicho. Un montón. Un montón. ¿Qué pasó? ¿No es que evolucionamos? ¿No es que los seres humanos hemos evolucionado? Evolucionamos en tecnología, en técnicas, en formas de vivir. No hemos evolucionado como seres humanos. Seguimos siendo iguales. Seguimos teniendo los mismos conflictos. Seguimos teniendo las mismas razones para vivir y razones para matar. Seguimos teniendo las mismas razones para mentir o para decir la verdad. Seguimos siendo iguales. Y vos ves esa historia y vos decís, bueno, ¿qué diferencia hay con hoy? Ninguna. Hogares disfuncionales. Y en ese contexto a José lo toman sus hermanos. José soñó y entendió que Dios tenía un plan para él. Todos iban a postrar delante de él. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Él no entendía todo eso. Era solo un sueño. Pero él pudo ver algo. Dios tiene un plan para mí. Ahora, después de recibir ese plan, ese sueño,
Sus hermanos lo van a matar, lo venden como esclavo finalmente. De esclavo, vos decís, bueno, si siendo una persona libre, alguien se va a postrar ante mí, bueno, quizás de ser libre puedo llegar a ser jefe, ¿no? Es como que más cercano, ¿no? La idea. Pero de ser libre a ser esclavo y pensar que alguien se va a postrar ante mí, muy difícil. Ya ahí estamos medio lejos de esa historia, ¿no? ¿Quién se va a postrar ante mí? Yo me postro ante otro, porque soy esclavo. Ahora, de esclavo, por ser santo y por defender sus convicciones y su comunión con el Señor, rechaza la tentación de su dueña. Acordate que era el esclavo y la esposa de Potifar era su dueña también. Ahora su dueña le dice, necesito servicios, porque básicamente no lo puede encasillar en eso. Es un servicio. Se ofrecen servicios aquí en la ciudad también. Prostitución. Te dicen que es un servicio, ¿no? Entre comillas, digo. No estoy diciendo que estoy de acuerdo. Yo no es un servicio. Pero, digamos que es. Pero él dice, no. Tu esposo me ha puesto como mano derecha, como autoridad en toda su casa. Y no hay nadie más a quien rendir cuentas, sino solo a él. Por cuanto es el dueño de todo. Y tú eres su mujer. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Y dónde terminó por hacer lo correcto? En la cárcel. Más injusto que eso, pobre pibe, en un lugar que era un despiole. Los hermanos por envidia lo venden como esclavo y tienen éxito, pues encima le pagan. Él como esclavo termina preso por hacer lo correcto. Ahora vos imagínate este cuadro también, por otro lado. José cuando estaba como esclavo, ¿era un esclavo más? No, se destacaba. Ahora a mí me dan para limpiar una escoba, una esponja. Y me vendieron, me traicionaron para ser un esclavo. ¿Sí? Porque me traicionaron mis propios hermanos. ¿Sabés la calentura que tengo? Le decimos calentura de enojo en Argentina, ¿no? ¿Sabés el enojo que tengo? Pero agarro la escoba, la esponja, la revoleo. La agarro a patada, la rompo la escoba. Me agarro un ataque de furia. Pero José no. José dice que fue el mejor en todo el servicio de la casa de Potifar. Al punto de que ganó tanto la confianza de Potifar, que Potifar lo pone como mano derecha. Pero luego cuando está en la cárcel sucede lo mismo. Está en la cárcel un pobre pibe que encima por hacer lo correcto y por defender sus convicciones y por ser honesto, termina preso. Pero agarro los barrotes con los dientes yo. Pero este muchacho no. Este muchacho fue tan excelente en la cárcel que el carcelero lo pone como mano derecha, otra vez como autoridad. ¿Te das cuenta que más allá de las circunstancias, cuando vos entendés que Dios tiene un plan para tu vida, no tiene nada que ver la varita mágica? No necesitas que te toque algo de la varita mágica, vos lo que necesitas es ponerte en las manos de Dios. Entonces cuando vos te pones en las manos de Dios, aún lo que sale mal, termina bien. Exacto. Romanos 8:28 dice justamente esto, y José es prueba de esto, de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Y vos vas a ver a José viviendo una situación terrible, pero era un muchacho que tenía algo diferente. No era él, era Dios en él. Lo único que hizo José fue dejarle a Dios obrar. Abrirle la puerta al Señor para que sea tu Señor, no solo tu Salvador. Mirá, él entendió que Dios tenía un plan para él. Lo que José no sabía, que Dios tenía un proceso para alcanzar el propósito. El proceso fue 13 años de dolor. Fue duro. Esclavo, preso. Pero era parte del proceso. Yo no sé cómo es tu historia. Dios conoce tu historia, conoce mi historia. Pero Él tiene una historia para este mundo. Y Él quiere insertar tu historia en su historia. Y eso es maravilloso. Él tiene un plan para tu vida. Amén. Y ese plan involucra un montón de cosas que a veces nosotros no elegiríamos vivir, no buscaríamos pasar, pero nos pasan. Mira, Jesucristo lo dijo así: el que oye mis palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que puso su casa sobre la roca.
Pero el que escucha mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Dos hombres, dos cimientos distintos, dos resultados distintos, pero no hubieron dos tormentas, la misma. Porque las tormentas de la vida vienen a todos. Dice Salomón, a buenos y a malos, a justos y a injustos acontece lo mismo. Si tú sales en un día de lluvia, seas el pastor de la iglesia, o seas un hermano de la iglesia, o seas un vecino que no tiene nada que ver con el Señor, que está perdido, los tres se van a mojar. Porque a los tres acontece lo mismo, a todos nos acontece lo mismo. Y mira, hermano, porque yo sea misionero no significa que no pueda sufrir de una desgracia, quizás con mi hijo, o un tema de salud en mi vida. El cáncer me puede dar a mí como a cualquiera, o alguna otra cosa. No es que porque soy cristiano, porque yo hago para Dios, yo espero que Dios no me traicione. Hay gente que se enoja con Dios y se aleja de Dios porque le ha ido mal en algo. Entonces el problema es que, justamente lo que dice Pablo, transformar tu mente. ¿Sabes por qué? Porque estamos en un mundo donde nos han enseñado que Dios tiene que ser el genio de la lámpara. Yo fruto la lámpara y tiene que aparecer el genio, que es todopoderoso, pero que está a mis pies. Y que cuando yo hago así, Él tiene que responder. No, no, Señor, no es así. No, hermano, no es así. Dios no es mi súbdito. Dios no está a las órdenes de mis caprichos o de mis deseos. Uno muy cercano a mí una vez me dijo, ¿y entonces para qué quiero ser cristiano? Fíjate, ¿sabes por qué? No conforméis a este mundo, transformaos por la renovación de vuestra mente. ¿Sabes por qué? Porque ya tenemos la mente infectada con el molde de este mundo. Ya nacimos con la forma de este mundo. Tenemos que sacarnos la forma de este mundo, la manera de pensar, la cultura de este mundo, las ideas de este mundo. Vivimos en este mundo, no somos marcianos, pero no me puedo amoldar a cómo vive el mundo y a cómo piensa el mundo. Fíjate, para el mundo lo que vive José es una derrota. ¿Es un caso de éxito? No. Es un caso de sufrimiento, es un caso del pobre pibe. Pero para Dios es un caso de éxito. ¿Por qué? Porque Él no logra resultados. Él, ante los ojos de las personas, ¿no? Él logra resultados ante los ojos de Dios. ¿Sabes qué hizo Él? Él le abrió la puerta al Señor y dejó que Dios obrara. Y Dios lo colocó donde Dios quería colocarlo. Y fíjate lo que sucede en la vida de José al final, ¿no? Llega ahí al capítulo 50, ya se encontró con sus hermanos, perdona a sus hermanos, y sus hermanos tenían miedo cuando su padre muere. Y le dicen, mirá, por favor, ten misericordia. Y él dice, no tengan temor. No me enviaron ustedes acá. Mirá qué claro que lo tenía José. Sino Dios. Para mantener con vida a mucho pueblo. Él entendió el propósito de Dios. Y sabes, cuando vos entendés que Dios tiene un plan para tu vida y que Él va a lograr un propósito, estás dispuesto a pasar por el proceso. Y entendés que lo que has vivido y lo que has sufrido, bueno y malo, y lo que estás viviendo, sea bueno o sea malo, y lo que vas a vivir, sea bueno o sea malo, es parte del propósito. Es parte del proceso, perdón. La vida es un proceso. No es un proceso para alcanzar la salvación, ¿eh? No se confundan, porque hoy hablamos de salvación y parece que estamos hablando de lo mismo. No, no estamos hablando de lo mismo. La salvación es un proceso, la salvación es una decisión. ¿Acepto el regalo de Dios que es vida eterna o lo rechazo? Pero cuando acepté el regalo de Dios que es vida eterna, empiezo a tener una relación personal con Él. Y en esa relación personal con Él, Él tiene un plan para tu vida y para la mía. Y Él tiene un propósito para alcanzar a través de mi vida. Como decía el salmista David, mas Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138, ¿no? Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero para alcanzar ese propósito hay un proceso. Y vos ves que la voluntad de Dios tiene que ver con el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hay que descubrirla y entenderla. Hay que descubrirla y entenderla. Su voluntad es en tiempo presente, no es para el futuro. ¿Cuál será la voluntad de Dios para dentro de 20 años? ¿Qué sé yo? No es algo que me tengo que ocupar. Yo tengo que entender cuál es la voluntad de Dios hoy para mí. Y eso se logra a través de su palabra, de la comunión íntima con Él.
Hermanos, si usted nunca abre la Biblia, solamente abre la Biblia el día domingo, a veces ni se abre la Biblia en la iglesia, ¿no? Porque usamos pantalla, entonces leemos y listo, ni siquiera abro una Biblia en la iglesia. No la abro en la semana, no la abro en la iglesia. Estoy tan lejos de este libro que me puede santificar. Jesucristo dijo, tu palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo me voy a santificar? ¿Cómo voy a crecer en la vida? ¿Cómo me voy a desarrollar en la vida? Si el manual del Creador que me dice cómo llevar adelante el matrimonio, cómo llevar adelante el hogar, cómo ser un buen jefe, cómo ser un buen empleado, cómo vivir como estudiante, cómo vivir en todos los aspectos de la vida, está acá. Y lo que menos hacemos es buscarlo. ¿Cómo quieres conocer la voluntad de Dios si no abres este libro y lo lees? No se puede. No se puede. Necesita, hermano, buscar a Dios y lo encontrás aquí, su plan. Ahora Él tiene un plan específico para tu vida, pero si no estás andando en el plan que Él tiene para tu vida aquí, no vas a poder discernir el plan que Dios tiene para tu vida. Mira, lo bueno y lo malo van a venir igual. Por eso Jesucristo dijo, vino la tormenta. A uno lo destruyó y al otro no. ¿Qué hizo la diferencia? Que uno prestó atención y el otro no. Las desgracias pueden tocarle a cualquiera. ¿Qué mantiene a una madre, a un padre en pie cuando un hijo muere? ¿La religión? ¿No? Sí, pero la fe es verdad, pero se sostiene sobre algo que ya has vivido. Una fe que no tiene respaldo es una fe vacía. Yo confío en Dios. ¿Qué? ¿Que lo va a resucitar a tu hijo? No. Yo confío en Dios, que mi hijo se lo llevó por algo. Amén. Y que entiendo que Dios tiene un plan. Y que no hay lágrimas, claro que hay lágrimas. ¿Cómo no va a haber lágrimas? No tiene nada que ver las lágrimas con la confianza. Hay lágrimas porque hay dolor. Pero no hay desesperanza. ¿Qué sostiene una vida en pie? No la sostienen las palabras, los sermones, ni los abrazos, ni los besos. Una vida en pie se sostiene con el Señor, caminando de la mano del Señor, con este libro. Hermano, ame su Biblia, dedíquele tiempo. Mire, le dedicamos horas a Netflix, horas a la televisión, horas a los videojuegos, horas al internet. Dedíquele 15 a 20 minutos por día, 3 capítulos por día, usted lee toda la Biblia en un año. ¿Sabía eso? 3 capítulos por día, empezando de hoy, usted el año que viene, 2021, 23 de febrero del 2021, usted va a cerrar su Biblia y va a decir, terminé de leer toda mi Biblia. Parece una meta inalcanzable. Yo le digo, hermano, usted tiene que leer toda la Biblia de tapa a tapa. Vos decís, pero tiene, a ver, la mía tiene 1580 hojas. No termino nunca más. Claro, si hace ese cálculo, se desanime, yo también. Solamente lea 3 capítulos por día. Y en un año completo, los 365 días, usted terminó de leer toda su Biblia. ¿Cuánto le lleva a leer 3 capítulos? En el idioma que le sea más fácil, ¿no? Por supuesto. Yo lo leo en inglés, puedo tardar 2 horas, pero si lo leo en español, 15 a 20 minutos y leí 3 capítulos. Es menos de lo que dura un capítulo de una novela o de una serie de Netflix. Le podemos dedicar un poquito a la palabra de Dios. Pero mire, dice en el Salmo 37-23 que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Y así fue como en este proceso de servir al Señor y de buscar su palabra y de buscarle a Él, un día llego al libro de Esther, justamente hace un año atrás. Si vamos al libro de Esther, capítulo 4, vamos a dejar abierto ahí. Estábamos con mi esposa en la lucha, porque realmente esto de irnos a Ecuador, uno lo comparte y cualquiera puede decir, qué héroes que son los misioneros, no, dejan todo, más cambian de país, qué fácil que lo hacen. No, quiero que sepas que somos hombres y mujeres de carne y hueso, con luchas, con falta de confianza en el Señor, con un montón de cosas que sufren los seres humanos. Bueno, nosotros somos humanos también, no somos superhéroes, somos hermanos en Cristo, comunes. Y
habíamos sido desafiados para ir a Ecuador, y la respuesta hace 2 años atrás y dijimos, no, ni loco, hacía lo argentino, anda vos, tomátela. Pero el desafío fue a orar. Orar por Ecuador, orar para saber si Dios te quiere ahí. Y yo decía, pero ¿por qué Ecuador? ¿Por qué ahora? Ya casi vamos a tener 40 años, nuestros hijos están ya bien instalados acá, estamos bien, no estamos en comodidad, vivimos así, corriendo, vamos para una iglesia, vamos para la otra, en la semana estamos con los alumnos, estamos con el Ministerio de Palabra de Vida full, con la escuela, con tantas cosas, nos acostamos tarde, nos acostamos temprano, realmente cada año ha sido muy intenso. No tengo ninguna frustración para decir, bueno, la verdad que acá no me da lugar, acá yo no tengo cómo desarrollar mis dones y talentos. No estoy sufriendo de tal cosa. No me siento que tengo un techo. Todavía podemos seguir creciendo, podemos seguir avanzando, podemos seguir alcanzando más personas con el Evangelio. ¿Por qué me tengo que ir de Argentina? ¿Por qué ese ministerio está creciendo y está siendo exitoso? ¿Por qué ahora? Pero es un pensamiento de una cuestión humana, ¿no? Las preguntas estaban bien. Pero yo lo que necesitaba entender era, Señor, ¿eres tú el que nos está llamando? Y ahí empezó todo el proceso de oración, de empezar a ver. En 2018, mitad de 2018, fuimos al campamento de Palabra de Vida en Ecuador para predicar en el campamento. Tuvimos toda la semana como oradores del campamento, predicando, conociendo el ministerio, conociendo la necesidad. Y te digo, esa semana con Vanessa decíamos, nuestro corazón late por estar acá. ¿Por qué? Pero no, a veces las emociones nos engañan, ¿no? Corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, dice Jeremías. No nos dejemos llevar por el entusiasmo. Tenemos que realmente saber si es Dios el que está detrás de esto. Y entonces orábamos y llegamos al 2019 y desde enero hasta marzo empecé a bajar los brazos y a decir, no, yo no voy. Yo ya veía que Dios estaba guiando todo. Y empezó a agarrar miedo. Empiezo a tener miedo de qué va a pasar con nuestro sustento si nos vamos, quedamos en cero, qué va a pasar con nuestros hijos, qué va a pasar con nosotros, y empecé a tener esas preguntas como cada uno de los que tú ves ahí en la Biblia, ¿no? Que Dios llama y empiezan, ¿eh? Gedeón empezó, bueno, pero yo no sé si sos vos, Señor, a ver si sos vos, Mojai Bellón, y que todo lo demás quede seco, y después Dios lo hace y era un milagro, y él dice, bueno, pero por las dudas hagámoslo otra vez más, dale, no te enojes, por favor, una vez más, dale. Yo pongo el vellón y que se moje todo menos el vellón. Y vos lo lees y decís, qué irreverente este Gedeón, ¿no? Qué maleducado. Yo no me atrevería a decirle eso al ángel de Jehová. ¿No te atreverías? Acá está la versión 2020 de Gedeón. Que nosotros pensamos que parece que les llamamos personajes, ¿no? No son personas, son personas. Personajes son los de caricatura o de la obra de teatro. Las personas que vivieron en la Biblia, que se relatan en la Biblia, son personas. No son personajes. Cuando le llamas personaje parece que lo alejamos tanto de nuestra realidad. Entonces hasta nos sentimos con derecho de criticarlos, de menospreciarlos. ¿Ves? Cuando hablamos de la mujer de Job, ¡ja! Mujer de Job. Dios me guarde, jamás voy a ser como ella. ¿No? ¿Segura? ¿Sabés que esa mujer en medio de tanto dolor que tuvo, de perder a todos sus hijos y de ver a su marido sufriendo tanto, ella le dijo algo que era cierto? Si maldecís a Dios, te vas a morir instantáneamente, porque nadie puede maldecir a Dios y seguir con vida. Ella lo que no quería era ver más sufrir a su marido. Pero uno juzga rápidamente. ¿Estoy diciendo que estaba bien lo que hizo o no? No estuvo bien lo que le dijo. Pero ella no daba más. Y somos muy rápidos. Claro, pues son personajes. No son personajes. Son personas que Dios puso ahí para mostrarte que vos también sos igual. Y que así como Dios trató con ellos, también quiere tratar contigo. Y mirá, te quiero animar, por eso te digo, lee tu Biblia, acércate a ella, ponete un plan de lectura cada día, porque ahí vas a encontrar la verdad de Dios para vos. Pero mira, algo más hay ahí. Cuando estábamos en este proceso, ya voy terminando, que me quedan 5 minutos, me parece, ¿no? No sé cuánto me queda. Con mi esposa decíamos, bueno, Dios quiere esto. Y la pregunta era, Señor, ¿esto viene de vos? Y yo ya sabía en mi corazón que sí. Y yo no se lo quería decir.
Porque yo sabía que si se lo confirmaba a ella y le decía, vale, esto viene de Dios, esto es de Dios, ya no tenía retorno, ¿vale? Porque vos podés chamullar a cualquiera, a tu mujer no la podés chamullar. Chamullar es disfrazarle las cosas o mentir, ¿no? Yo no le podía ya ocultar las cosas. Si yo le decía, sí, vale, esto viene de Dios, yo ya estaba en el horno. Y dije, le decía, le daba vuelta, ¿viste? Bueno, no sé, hay que seguir orando, bueno, no sé, hay que seguir orando. Yo ya sabía. Tenía miedo. Y le dije al Señor que no sabía cómo hacer. Pasaron esos meses, enero, febrero, marzo. En marzo es el Día de la Mujer, 14, ¿no? 11 de marzo es el Día de la Mujer. A mí me tocaba, eso era un viernes, a mí me tocaba el domingo predicar en la iglesia, y el viernes ya estaba tomando la porción, ya tenía un poco la idea de lo que iba a hablar, pero ella me cambia, ella me dice, así me cambia las cosas, y está bueno, porque me dice, escúchame, fue el Día de la Mujer, ¿por qué no hablas de una mujer de la Biblia mejor? Viste que hoy con todo el feminismo, todo, podrías hablar y exaltar cómo Dios ya exaltó a la mujer desde siempre, tuvo a la mujer, ¿no? No como mejor que el hombre, ni como, sino como un ser humano, porque así Dios trata a cada uno. Y digo, tenés razón, voy a tocar. Entonces cambié todos los planes, empecé a estudiar, tomo el libro de Esther. Y me encanta la vida de Esther. En un libro donde Dios no se lo menciona. Interesante. Porque en nuestra vida muchas veces ni mencionamos a Dios en lo que nos pasa, o en las cosas que nos suceden. Y es muy parecido al estilo de vida, ¿no? A cómo se vive. Vos fijate, una pibita, jovencita, esclava, judía. Los judíos estaban esclavos en el imperio persa. Y en ese imperio poderosísimo, al rey, borracho, ahí con sus amigotes, se le ocurre humillar a la reina, a su esposa. Dale, ponete desnuda que sos hermosa, así te hago, me enorgullezco, mirá qué cuerpito que tiene la reina, mi mujer. La mujer lo mira, Basti lo mira, le dice, pero vos estás borracho, le dice, yo no me voy a estar desfilando desnuda delante de tus amigotes. ¿Qué hace el rey? Los consejeros le dicen, desobedeció la orden del rey. Vos no podés dejarla ser reina, si no va a ser un mal ejemplo para todas las mujeres del reino. Listo, la limpian. Otra reina. Bueno, hagamos un casting. Claro, porque no puede el rey quedar sin reina. Hagamos un casting. Empezaron a hacer un casting de mujeres. En eso, ¿quién queda? Esta pibita, Esther. Una esclava judía. Impensado de que llegara a ser reina. Pero llegó a ser reina. En ese contexto, Amán, un enemigo de los judíos, con alguna treta, le engaña al rey y con el anillo real del rey hace sellar algo que en Medo-Persa, cuando una ley se sacaba por el anillo real del rey, esa ley no podía ser revocada. No había forma de revocar esa orden que venía del rey. Aunque el mismo rey después quisiera deshacerla, ya no podía. La orden era que iban a exterminar a todos los judíos del reino persa. Ahora, si pasaba eso, se cortaba la línea mesiánica de la cual iba a venir el Mesías, Jesucristo. Bien satánico detrás del plan. No se lo nombra a Jehová, tampoco se lo nombra a Satanás. Pero vos ves la mano de Dios y la mano del diablo en ese libro. Y sabés que me llama la atención que en medio de eso, la orden sale. Estaban en el mes de enero, en el mes de noviembre iba a ser ejecutada la orden. Tenían como 10 meses para hacer algo. No se podía hacer nada. Ahora fíjate, en este contexto, capítulo 4, versículo 'dice, también el versículo 10, entonces Esther dijo a Atac y le mandó decir a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra al rey, al patio de adentro, sin ser llamado por el rey, hay una sola ley para él, debe morir, salvo que aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para entrar al rey, a la presencia del rey, en estos 30 días. Mardoqueo le dice, mirá, Esther, vos tenés que entrar a verlo.
porque va a morir tu pueblo. Ella le dice, pero la ley dice claramente que nadie puede entrar a la presencia del rey sin ser llamado por el rey. Yo no he sido llamada por el rey, aún siendo la reina. Si yo entrara a la presencia del rey sin ser llamada, lo más probable es que me maten. Sus propios súbditos me van a ejecutar. A no ser que el rey, antes de que me estén por ejecutar, el rey inmediatamente extienda su cetro de oro. En ese cuadro, en ese momento, le dijeron a Mardoqueo, versículo 12, las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses en tu alma que escaparás de la casa del rey más que todos los judíos. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación se levantará para los judíos de otro lugar. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si has llegado al reino para un tiempo como este. Hay tres cosas claves que Mardoqueo le dice a Esther. Mira, Esther, en primer lugar, vos no sos nada especial. ¿Vos te acordás de dónde saliste? Judía esclava. Sos de un pueblo esclavo como Israel. Le dice, con esas palabras, ¿no? Le dice, no pienses en tu alma que escaparás más que cualquier otro judío. Sos judía. Y no vas a escapar de esto. En segundo lugar le dice, no solamente recordá de dónde Dios te sacó, recordá que Él no te necesita. Porque si tú no haces lo que tienes que hacer, le dice Mardoqueo, descanso y liberación vendrán de cualquier otro lugar. O sea, Dios no va a dejar que su pueblo sea exterminado. Dios te quiere utilizar a ti para hacer su obra, pero si tú no vas a estar dispuesto a hacer su obra, Él va a hacer su obra igual. Descanso y liberación vendrán de algún otro lado. Dios va a salvar igual, Dios va a hacer su obra igual, porque no te necesita. ¿Se entiende? No te necesita. No nos necesita ninguno de nosotros. Pero Él nos da el privilegio de servirle. Nos da el privilegio de unirnos en compañerismo con el Evangelio para llevar el Evangelio. Por eso los misioneros, por eso las iglesias ofrendan a un misionero. Por eso usted hace un ministerio en su iglesia, por eso usted lleva a personas a Cristo, por eso usted invita a personas que vengan, por eso hacemos lo que hacemos. ¿Por qué? Porque estamos en su obra y queremos servir en su obra. Pero no porque Él necesite de mí. Y Mardoqueo se lo deja bien claro. En primer lugar, no te olvides de dónde te sacó. En segundo lugar, no te olvides que Él no te necesita. Pero en tercer lugar, fíjate lo que dice. Atienda el llamado, hermana. Entonces, dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación se levantarán de otro lugar. Y le hace una pregunta al final. ¿Y quién sabe si has llegado al reino para un tiempo como este? Esther, ¿por qué te pensás que sos reina? Pues sos linda, sos Miss Universo. Llegaste a ser reina porque Dios, en su sabiduría, en su voluntad, te hizo pasar por un proceso para ahora cumplir su propósito. Porque Dios ya tenía un plan. Dios ya sabía lo que se venía para el pueblo. Y Dios preparó y orquestó todo para que esa chica, jovencita, que era nadie, llegara a ser una reina. Para que en este momento pueda hacer lo que tenía que hacer. Y mira la respuesta de ella, porque ahí ella entiende. Fíjate cómo nos animamos unos a otros en el pueblo, en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios. Y aún cuando alguno esté equivocado, otro hermano le exhorta, le anima, y la persona puede cambiar. Fíjate ante la exhortación de su tío Mardoqueo cómo ella cambia. Y dice así, dice, respondió Esther, versículo 15, y le dijo a Mardoqueo, ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susán, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Y te digo, hermano, cuando yo prediqué este sermón en mi iglesia, no pasó nada en mí. Pero 2 semanas después, 24 de marzo, yo tenía que dar una respuesta. ¿Sos la persona para ir a Ecuador?
Y yo estaba a punto de decir, no, basta, no digo que no, y se acabó todo este sufrimiento, esta agonía que teníamos. Y ella me dice, ¿estás seguro que es un no? Cuando me dijo así, empezamos a llorar, nos arrodillamos ante el Señor y yo le dije a ella, ¿sabes qué? Dios está guiándonos a que vayamos. Este pasaje que lo había predicado hacía 2 semanas atrás, volvimos otra vez a esta porción. La leímos de nuevo con nuestras lágrimas en los ojos y oramos y le dijimos, Señor, perdónanos. Estamos dispuestos. Cueste lo que cueste, sea, como dijo Esther, si perezco que perezca. Porque cuando te pones en las manos de Dios, y te digo en esa oración, me saqué una mochila gigante, hace exactamente un año, un poquito menos de un año atrás. Y fue decirle, Señor, basta, no lucho más. Señor, vos nos querés en Ecuador, vamos a Ecuador. Y estamos yendo con esa visión hermosa de alcanzar a la juventud ecuatoriana. Hay un 30% de la población, 17 millones de habitantes, el 30% de la población de Ecuador es joven, entre 10 y 25 años. Y están metidos en toda clase de barbaridades. Hay muchas iglesias en Ecuador, muchas. Hay muchas misiones en Ecuador. Ecuador es un país muy rico en misiones, pero poco se hace por la juventud. Voy a una iglesia, voy a otra y todas sufren de lo mismo. Templos muy grandes, muy lindos, mucha gente, pocos jóvenes. No se lo alcanza el joven. Y justamente nuestro ministerio en Argentina ha sido siempre ese, la juventud. Entonces vemos cómo se van abriendo puertas, cómo esos alumnos del Instituto Bíblico que fueron aconsejados nuestros, hoy son pastores, están en sus iglesias, y cuando supieron que vamos a Ecuador, nos empiezan desde que tomamos la decisión de decir, sí Señor, vamos, empezamos a recibir mail de ellos, che, ustedes van a venir a Ecuador con palabra de vida, con todo lo de los jóvenes. Mirá, Emi, nosotros acá estamos necesitando justamente eso, los clubes bíblicos. Necesitamos que nos entrenen, capaciten para hacer los discipulados, para alcanzar a los jóvenes, para hacer programas que sean atractivos para ellos, para involucrarlos en la iglesia. ¿Nos podés ayudar? ¿Cuándo llegan al Ecuador? Así nos ponemos en contacto. Hemos recibido mensajes, textos. ¿Por qué te comparto esto? Porque cuando vos te pones en las manos de Dios, Dios empieza a abrir las aguas. Y empezamos a ver las aguas abiertas. Empezamos a ver a Dios delante. Empezamos a ver cada cosa. Teníamos que sacar la visa para venir acá. La misión nos pedía venir a Estados Unidos para levantar nuestro sustento. Nunca lo habíamos hecho. No teníamos ni visa de turista ni nada para venir. Bueno, es muy difícil que a una familia completa le den la visa si no tiene mucho con qué justificar el movimiento. ¿Y qué te ata a Argentina para volver a Argentina? Y cosas como esas que te hacen preguntas, ¿no? Y oramos y dijimos, mira, entendemos que Dios va adelante y algo Dios va a hacer. Si no nos dan la visa, no significa que no sea la voluntad de Dios, no es el tiempo. No será enero de 2020, quizás sea más adelante que tengamos que ir. Quizás esto se retrase un poco más, pero yo en mi corazón decía, no creo que esto se retrase más. Estamos viendo a Dios delante y así fue, fuimos, sacamos la visa, entramos a la entrevista, pim, bueno, está aprobada la visa, listo. Nos fuimos sin los pasaportes en la mano, que eso es muy bueno, porque si te devuelven los pasaportes porque te rechazaron. Y le digo, ¿el pasaporte? No, eso te van a enviar por correo en 15 días. Bueno, nos fuimos re contentos. Eso fue en agosto. Fueron pasando los meses, empezamos a preparar todo, haciendo el traspaso de nuestras responsabilidades en el ministerio en Argentina, de nuestra iglesia también, dejando todo en orden, y Dios fue bueno en todo, poniendo personas, poniendo todo para que suceda. Y hoy estamos acá. Entonces, hermanos, gracias. Espero que estas palabras sean de ánimo, de estímulo para tu vida, para que busques al Señor, para que sepas que Él hace con todos nosotros, Él tiene un plan. Amén. Y hay un propósito que alcanzar. Pero hay un proceso en el medio, ¿no? Y Dios quiere bendecir tu vida y usar tu vida. Amén. Así que estamos muy agradecidos de conocerles y si Dios pone en tu corazón también el apoyarnos de forma práctica, bienvenidos también. ¿Oramos? Sí. Querido Dios, Señor, queremos alabarte y darte las gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo de compartir, de poder presentar la familia, poder conocer a los amigos.